Cada año, durante los primeros días de agosto, algo especial ocurre en Teocaltiche. Las calles cercanas al santuario de nuestro Padre Jesús Nazareno comienzan a transformarse. Llegan peregrinos, llegan familias completas, llegan comerciantes, músicos, danzantes y visitantes que durante esos días llenan de vida el corazón de la ciudad. Algunos vienen para agradecer un favor recibido, otros regresan para cumplir una promesa hecha en momentos difíciles, y otros más vuelven después de haber pasado años lejos de su tierra, porque saben que hay lugares que no solamente se visitan, hay lugares a los que uno regresa porque forman parte de tu historia. Para muchos teocaltichenses ese lugar es el santuario, pero detrás de sus muros de cantera rosa, detrás de su retablo, detrás de sus campanas y de su imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, existe una historia que pocas veces nos detenemos a conocer. Una historia que comenzó hace casi 3 siglos. Una historia de fe, de esfuerzo, de arte y también de una enorme fortuna personal que terminó convertida en una de las obras arquitectónicas más importantes de Teocaltiche. Porque este templo que hoy admiramos no siempre existió. Antes de esta monumental construcción hubo una pequeña capilla. Hubo una comunidad que organizó con mucha devoción, con documentos, permisos, esfuerzos y dificultades, y sobre todo hubo un hombre que decidió invertir gran parte de su patrimonio para construir el santuario que permanecería como lo conocemos el día de hoy. Su nombre era Don Lucas López de Fonseca, un personaje que, aunque nació lejos de estas tierras, quedó unido para siempre a la historia de Teocaltiche. Hoy vamos a recorrer juntos la historia del santuario de nuestro Padre Jesús Nazareno. Conoceremos cómo nació esta devoción. Descubriremos quién fue el hombre que hizo posible esta construcción. Entraremos en sus espacios para comprender los símbolos que guarda, conoceremos algunos de sus secretos y entenderemos por qué casi 300 años después de su construcción, este lugar continúa siendo uno de los grandes símbolos de identidad de nuestro municipio. Pero antes de comenzar, quiero dedicar este video a todas las personas que me han apoyado compartiendo información, fotografías, documentos, recuerdos y relatos que ayudan a preservar la historia de Teocaltiche. A quienes investigan, escriben, documentan y mantienen viva nuestra memoria histórica. Quiero felicitar y agradecer a los cronistas e investigadores de nuestro municipio porque les estoy aprendiendo. Admiro su trabajo: Ricardo Hernández, José Humberto de Alba, Edgar Rodríguez Piquico, Hugo García, Cruz Mora, José Antonio Delgadillo, Miguel Ángel Martínez, Luis Alberto Flores, Diego Gómez y Daniel López. Yo solamente soy uno más entre quienes creemos que conocer nuestra historia es una forma de valorar nuestra tierra. Y ahora sí, comencemos. Esto es Teocal, un espacio donde la historia, la cultura y la memoria de nuestro pueblo cobran vida. Para entender el origen del santuario tenemos que viajar varios siglos atrás. Tenemos que regresar al Teocaltiche del siglo XVII. En aquel tiempo nuestra ciudad era muy diferente a la que conocemos actualmente. Las calles no tenían el aspecto moderno que tienen el día de hoy. Las construcciones eran mucho más sencillas. La vida cotidiana estaba marcada por la agricultura, la ganadería, el comercio y por los caminos que conectaban a los pueblos de la región, por ejemplo, como el Camino Real de Tierra Adentro. Y precisamente esa ubicación fue uno de los factores que hicieron importante Teocaltiche. Durante la época colonial, nuestro municipio se encontraba dentro de una zona estratégica de comunicación entre Guadalajara, Zacatecas y Aguascalientes. Por aquí transitaban personas, mercancías, comerciantes y viajeros. Teocaltiche era un punto de encuentro dentro de una región donde poco a poco crecían las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales. La población estaba organizada en barrios, y cada barrio tenía sus propias dinámicas y sus propios espacios de convivencia. Y en la zona conocida como el barrio Abajo, comenzó a desarrollarse una devoción que cambiaría la historia religiosa de Teocaltiche. En ese lugar existía una pequeña capilla dedicada a Jesús Nazareno. Era un templo sencillo, muy diferente al santuario que hoy conocemos. No tenía la monumental fachada de cantera, no tenía la riqueza artística y sobre todo no tenía sus retablos, no tenía la capacidad para recibir a miles de peregrinos. Pero tenía algo mucho más importante: la fe de una comunidad que comenzó a reunirse alrededor de la imagen de Cristo cargando la cruz. Con el paso de los años, esa devoción fue creciendo. Cada vez más personas acudían a orar, cada vez más fieles buscaban acercarse a esta imagen, y aquella pequeña capilla comenzó a quedarse pequeña frente a una devoción que iba en aumento. Fue entonces cuando surgió la necesidad de construir un espacio más grande. Pero en la Nueva España del siglo XVII, levantar un templo no era una tarea sencilla. No bastaba con tener la intención nada más. Se necesitaban permisos de la autoridad eclesiástica, se necesitaban recursos económicos,
Se necesitaban artesanos, materiales y personas dispuestas a sostener una obra que podía tardar años o incluso décadas para concluir. Y el primer paso quedó registrado en un documento histórico. El 7 de marzo de 1663 ocurrió un acontecimiento fundamental. Durante una visita pastoral a Teocaltiche, el obispo de Guadalajara, don Francisco Verdini Molina, concedió autorización para que los vecinos pudieran solicitar limosnas con el objetivo de levantar una nueva capilla, dedicada a Jesús Nazareno. Puede parecer solamente un trámite administrativo, pero en realidad fue el nacimiento oficial de un proyecto que con el tiempo transformaría completamente este lugar. La pequeña capilla del barrio de abajo había dado el primer paso para convertirse algún día en un santuario. Sin embargo, todavía faltaba algo fundamental, porque entre tener una autorización y construir un templo monumental existía una enorme distancia. Hacía falta alguien que pudiera convertir aquel sueño en realidad, y ese hombre aparecería algunas décadas después. Un hombre que no había nacido en Teocaltiche, un hombre que llegó desde España buscando construir su propio destino, un hombre que acumuló una de las mayores fortunas de la región y que decidió utilizar parte de ella para dejar una huella que todavía podemos contemplar el día de hoy. Su nombre fue don Lucas López de Fonseca, nacido en Madrid, en España, alrededor del año 1690, y como muchos otros españoles llegaron a territorios virreinales buscando nuevas oportunidades. Llegó a la región de la Nueva Galicia siendo todavía un joven, entre los años de 1707 y 1708. Pero su llegada a estas tierras no fue simplemente la historia de un migrante que buscaba fortuna. Con el paso de los años se convertiría en uno de los hombres con mayor influencia económica y social de la región. Poco a poco comenzó a involucrarse en las actividades comerciales de la región y con el paso de los años logró construir un importante patrimonio. Uno de los momentos más decisivos de su vida fue cuando en 1718 contrajo matrimonio con doña Josefa de Serrano y Aguayo. Ella, como viuda, había heredado la hacienda de San Blas de Pabellón. Esta hacienda, ubicada en la región de Aguascalientes, era una de las propiedades agropecuarias más importantes de la zona. Después del fallecimiento de doña Josefa de Serrano y al no haber descendencia directa de este matrimonio, López de Fonseca quedó como propietario de aquella importante finca. Y a partir de entonces comenzó a consolidar una enorme fortuna basada en actividades agrícolas, ganaderas y comerciales. La hacienda de Pabellón se convirtió en una de las bases principales de su poder económico. Su influencia llegó a ser tan grande que ocupó cargos importantes dentro de la sociedad colonial, como su nombramiento como comisario del Santo Oficio de la Inquisición. Era, por lo tanto, un hombre que reunía varias características de la élite novohispana: riqueza, posición social, relaciones políticas y una profunda vinculación con la vida religiosa. Pero la pregunta más importante es por qué un hombre con una vida tan exitosa decidió invertir una parte enorme de su fortuna en construir un templo en Teocaltiche. La respuesta está en su relación con la devoción a nuestro Padre Jesús Nazareno. Para la mentalidad del siglo XVIII, construir una obra religiosa no solamente representaba apoyar a la iglesia, también significaba dejar memoria. Era una manera de agradecer, de expresar fe y de trascender más allá de la propia vida. Y López de Fonseca decidió hacerlo de una manera extraordinaria. En 1732 tomó la decisión de sustituir la antigua capilla del barrio de abajo por un templo completamente nuevo. Pero no hablamos de una simple ampliación. Su proyecto era mucho más ambicioso. Quería construir un santuario monumental, un edificio digno de la importancia que había alcanzado la devoción, una obra de cantera que pudiera recibir peregrinos y permaneciera como testimonio de la fe en aquella comunidad. Las obras comenzaron en 1732 y durante los siguientes 12 años artesanos, canteros, trabajadores participaron en la construcción del nuevo templo. Imaginemos por un momento aquel proceso. No existía maquinaria moderna, no existían herramientas eléctricas, cada bloque de cantera tenía que ser trabajado manualmente. Cada elemento decorativo requería horas de esfuerzo especializado. Cada detalle arquitectónico implicaba conocimiento y paciencia. La construcción de un templo de esta magnitud era una empresa enorme. Y algo muy importante, la obra fue financiada prácticamente en su totalidad por don Lucas López de Fonseca. No fue una construcción realizada con recursos públicos modernos, no fue una obra de gobierno, fue un proyecto personal de un hombre que decidió convertir su patrimonio en una construcción destinada a servir a las generaciones de Teocaltiche. Finalmente, después de más de una década de trabajo, después de una disputa legal con el cura de la época, esto es todo un chismecito digno de contar en otro episodio, la obra comenzó a llegar a su conclusión. Entre 1742 y 1744 se realizaron las ceremonias y terminación y bendición del templo. Y aunque don Lucas López de Fonseca fallecería años después, en 1763, su legado permanecería. Porque cuando un visitante entra hoy al santuario,
cuando observa sus muros, sus retablos y sus espacios, está contemplando una obra que nació de la decisión de un hombre que quiso dejar algo más grande que su propia vida. Quiso dejar memoria. Pero ahora quiero invitarte a hacer algo diferente. Quiero que me acompañes a entrar al santuario. Te invito a descubrir cada piedra, cada imagen y cada símbolo, porque el santuario de nuestro Padre Jesús no nada más fue construido para ser un edificio hermoso. Fue diseñado con un mensaje hecho de cantera, madera y pintura, y oro. En una época en la que gran parte de la población no sabía leer ni escribir, los templos cumplían una función fundamental: enseñar a través de las imágenes. Cada escultura, cada pintura, cada símbolo, cada elemento arquitectónico tenía una razón de existir. Y mientras más observamos este santuario, más descubrimos que prácticamente nada fue colocado al azar. Comencemos por el exterior. Antes incluso de entrar, la fachada nos muestra la importancia que tuvo este proyecto. El santuario fue construido utilizando cantera rosa de la región, un material que durante siglos ha dado identidad a la arquitectura de los Altos de Jalisco. La cantera no solamente era un elemento constructivo, también era una forma de expresar permanencia. Un templo de piedra estaba destinado a resistir el paso del tiempo y convertirse en un punto de referencia para las generaciones futuras. La fachada principal combina elementos del arte barroco novohispano, un estilo artístico que alcanzó gran desarrollo durante los siglos XVII y XVIII. El barroco buscaba provocar una experiencia, no solamente quería construir espacios funcionales, quería sorprender, quería emocionar, quería elevar la mirada del visitante hacia lo espiritual. Por eso encontramos una portada cuidadosamente trabajada. El arco de entrada, las columnas con detalles ornamentales, los relieves vegetales, las ventanas del coro y en la parte superior la imagen de Cristo que nos recuerda desde el exterior cuál es la razón de ser de este lugar. Pero si hay algo que llama la atención desde lejos es la composición general del templo. Su planta tiene forma de cruz latina, una distribución muy utilizada en los grandes templos cristianos porque representan la cruz de Cristo. El espacio central donde se cruza la nave principal y los brazos se llama el crucero. Y precisamente ahí encontramos uno de los elementos más interesantes de todo el santuario. Pero ya llegaremos a esto más adelante. Ahora, entremos al interior. Al cruzar estas puertas ocurre algo que los constructores del siglo XVIII buscaban provocar: un cambio de ambiente. El ruido exterior disminuye, la luz cambia, la altura del espacio nos obliga a levantar la mirada. Y entonces aparece ante nosotros uno de los grandes protagonistas del templo, el arte religioso. Durante el periodo virreinal, las iglesias funcionaban también como grandes espacios de enseñanza. Recordemos algo importante. En el siglo XVIII, muchas personas no tenían acceso a libros. La lectura no estaba al alcance de todos. Por eso las imágenes tenían una función educativa. Un templo era también un libro abierto. Un libro que podía ser leído por medio de pinturas, esculturas y símbolos. Uno de los grandes tesoros del santuario se encuentra precisamente en un lugar que muchas personas pasan por alto: el sotocoro, es decir, el espacio ubicado debajo del coro alto. Ahí se conserva un extraordinario retablo barroco, y podríamos decir que es uno de los grandes tesoros artísticos que guarda Teocaltiche. ¿Por qué? Porque muchos retablos barrocos de la región desaparecieron con el paso del tiempo. Algunos fueron sustituidos durante remodelaciones del siglo XIX y otros sufrieron daños durante periodos de conflicto como la Reforma o la Guerra Cristera. Sin embargo, este retablo logró sobrevivir y hoy nos permite acercarnos directamente al arte religioso del siglo XVIII. Observémoslo con calma. Está elaborado en madera y cubierto con hoja de oro. Su estructura está organizada en varios cuerpos y calles verticales. Pero lo más interesante no es únicamente la belleza del retablo, es el mensaje que transmite. En sus pinturas se representa la historia de la pasión de Cristo, el sufrimiento, el juicio, la crucifixión, la muerte, la redención. Para una persona del siglo XVIII, observar este retablo era recorrer visualmente la historia central de la fe cristiana. Un relato que podía entender fácilmente cualquier persona, incluso sin saber leer. En la parte central del retablo encontramos una imagen profundamente significativa: Nuestra Señora de los Dolores. La Virgen aparece representada en actitud de oración y sufrimiento. Su expresión transmite dolor, pero también aceptación. Y aunque este retablo es uno de los grandes tesoros del santuario, no es el único, porque este templo todavía guarda otros mensajes escondidos. Uno de ellos aparece repetidamente en diferentes espacios. 3 letras que muchas personas hemos visto, pero que pocas conocen realmente su significado. JHS. ¿Qué quiere decir este símbolo? Pues muchas personas las han visto en la madera, en la herrería, en los elementos decorativos del santuario, e incluso en algunos retablos, pero ¿qué significa realmente? El monograma JHS, también escrito en ocasiones como IHS,
es uno de los símbolos cristológicos más conocidos dentro del arte religioso. Con el paso de los siglos, dentro de la tradición cristiana latina, también fue interpretado como una frase, Iesus hominum salvator, es decir, Jesús salvador de los hombres. Era, por decirlo de alguna manera, una forma de escribir el nombre de Jesús dentro de la arquitectura. Por eso, cuando vemos estas letras dentro del santuario, debemos entender que no son simplemente adornos, son una declaración de identidad. Todo el edificio está dedicado a Cristo, a Jesús Nazareno. Pero existe otro elemento del santuario que llama poderosamente la atención. Uno que muchas personas han visto, pero que pocas veces se detienen a analizar. Está en el centro exacto del templo, justo en el crucero. Una figura geométrica elaborada con gran precisión. Es una estrella, una especie de rosa de los vientos, hecha en madera y que parece señalar un punto específico dentro del espacio sagrado. Y aquí aparece una pregunta interesante: ¿por qué colocar una estrella precisamente en este lugar? Para entenderlo debemos recordar cómo fue diseñado un templo de esta naturaleza. En la arquitectura religiosa tradicional, el espacio no solamente se organizaba por cuestiones prácticas, también existía una interpretación simbólica. El crucero es uno de los puntos más importantes del edificio, está exactamente debajo de la cúpula, y la cúpula, por su forma elevada y abierta hacia el cielo, representa simbólicamente la bóveda celeste, el espacio superior, la presencia divina, mientras que el piso representa el mundo terrenal. Por eso, colocar una marca en ese punto central crea una conexión simbólica entre ambas dimensiones, entre el cielo y la tierra, entre lo humano y lo divino, una especie de eje espiritual. Axis Mundi se le conoce, el eje del mundo, el punto donde simbólicamente se une la creación con el creador. Y precisamente hablando de esta estrella, existe una de las historias más conocidas dentro de la tradición oral de Teocaltiche. Aquí debemos hacer una aclaración importante, no hablamos de un hecho comprobado documentalmente, hablamos de una leyenda que ha pasado de generación en generación, una historia que forma parte del imaginario colectivo alrededor del santuario. Durante muchos años ha existido la creencia popular de que este templo fue uno de los lugares donde se realizaron antiguos rituales de exorcismo. Algunas versiones cuentan que personas consideradas como poseídas eran colocadas precisamente en el centro de esta estrella. La luz que descendía desde la cúpula sobre este punto representaba, digamos, la fuerza de Cristo enfrentándose a las tinieblas. Otros relatos hablan de sacerdotes que enfrentaron situaciones extraordinarias y de acontecimientos difíciles de explicar. Historias que, aunque pertenecen más al terreno de la tradición oral que al de la historia documentada, muestran algo muy interesante: cómo un edificio antiguo no solamente conserva piedras, también conserva los relatos que las personas han construido alrededor de él. Y hablando de historias que han pasado de generación en generación, el santuario también conserva otros espacios donde la memoria histórica permanece guardada. Uno de ellos es la sacristía, un lugar que para muchos visitantes permanece oculto, pero que en realidad guarda algunos de los testimonios artísticos e históricos más importantes del templo. Ahí encontramos pinturas, objetos religiosos y piezas que nos permiten entender mejor la importancia que tuvo el santuario a lo largo del tiempo. Entre ellas destaca una representación de la Última Cena, una obra relacionada con uno de los momentos fundamentales de la tradición cristiana, la institución de la Eucaristía. También se conserva un importante óleo dedicado a San Antonio de Padua, pieza que la tradición local relaciona con la memoria de don Antonio de Parga, personaje vinculado a la historia temprana de don Lucas López de Fonseca. Y otro elemento verdaderamente especial, el retrato del cuerpo entero del obispo Pedro Martínez de Tejada, una obra que no fue encargada por una autoridad externa, sino que fue financiada por los propios teocaltichenses como muestra de agradecimiento por los favores y apoyos recibidos para elaborar el templo. Cada año, cuando llega el mes de agosto, la ciudad comienza a cambiar. Las calles cercanas al santuario adquieren un ambiente diferente. La música comienza a escucharse, las familias se preparan y es tiempo de la visita de los hijos ausentes. Porque una de las imágenes más representativas de estas fiestas es observar cómo personas que vienen de lejos regresan a su tierra. Y esta es quizá una de las razones más importantes por las que el santuario continúa siendo un símbolo de identidad, porque no solamente pertenece al pasado, pertenece al presente, pertenece a quienes lo visitamos hoy, a quienes mantienen sus tradiciones y a quienes regresamos cada año. A lo largo de su historia, este santuario ha sido testigo de momentos extraordinarios. Vio crecer la población de Teocaltiche, observó pasar generaciones completas, escuchó oraciones de miles de personas, presenció celebraciones, momentos difíciles, cambios políticos, transformaciones sociales, la reforma, la independencia, la intervención francesa y la guerra cristera. Muchas veces viajamos a grandes ciudades para admirar a sus propios monumentos.
Visitamos catedrales famosas, observamos edificios históricos de otros lugares, pero en ocasiones olvidamos mirar aquello que tenemos aquí en Teocaltiche y que posee un valor extraordinario. El santuario es uno de ellos, no solamente un templo antiguo, es una obra de arte, es un documento histórico. Yo soy Carlos Anda y esto es Teocal. Nos vemos en el próximo capítulo y si eres de Teocaltiche, por favor, ayúdame a que este proyecto llegue a más personas que aman su tierra. Hasta pronto. Esto es Teocal, un espacio donde la historia, la cultura y la memoria de nuestro pueblo cobran vida. Desde Teocaltiche, Jalisco, con Carlos Anda, cronista de la ciudad.